A continuación yo les presentaré qué es un multímetro. Un multímetro es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Lo más común son los de voltímetro, amperímetro y el ómetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electricidad y electrónica. A continuación les presentaré las partes del multímetro. Este cursor seleccionador sirve para seleccionar qué es lo que vas a medir. Puede ser el voltaje en corriente directa o el voltaje en corriente alterna, así mismo como la corriente. Aquí, como podemos ver, está en la parte superior izquierda, es el del voltaje de continuidad, de voltaje de corriente directa, que se representa con una línea recta y una línea punteada. Después sigue para medir la resistencia. Aquí, como podemos ver, va desde 2000 ohms a 200 kilo ohms, 20 kilo ohms y cosas por el estilo. Después sigue el comprobador de transistores, que es la pequeña parte azul que podemos ver aquí. La continuidad y diodos. La frecuencia, que nos la va a medir en hertz. Aquí está el voltaje alterno, que se representa con una onda senoidal. Los amperios de continuidad. Aquí es como podemos ver la prueba de transistores. Esta pequeña enchufe es un cable rojo para medir 10 amperes. El cable rojo para medir un voltaje mayor de 10 amperes. Y un cable negro común para todas las mediciones, porque se le suele llamar tierra. Una de las cosas más importantes en el que mide el multímetro es el voltaje. Y yo a continuación les presentaré qué es el voltómetro. Se le llama voltómetro al dispositivo que permite realizar la medición de diferencia de potencial o una tensión que existe entre dos puntos permanecientes a un circuito eléctrico. El voltímetro, por lo tanto, revela el voltaje, es decir, la cantidad de voltios que hay en un circuito. El voltómetro tiene que contar con una resistencia eléctrica elevada para que, al ser conectados al circuito para realizar la medición, no genere un consumo que lleva a medir la tensión de manera errónea. De acuerdo con su funcionamiento, es posible diferenciar entre una o más clases de voltímetros. Aquí podremos ver el voltómetro digital. Dispone de una pantalla donde refleja la tensión con números. Estos aparatos además pueden contar con memoria y otras funciones. Sigue el voltómetro vectorial. Por su parte, apela señales de microondas para indicar la tensión y su fase del voltímetro. Sigue el voltímetro electromagnético. Por último, cuenta con un galvómetro que presenta una escala graduada con voltios. Es importante no confundir un voltómetro con un voltámetro. Mientras que el voltímetro mide la tensión, o sea, el potencial eléctrico, el voltámetro se encarga de la medición de la carga eléctrica. Los multímetros reflejan los resultados en voltios y el voltámetro lo hace en coulombs. Ahora aquí les indicaré cómo medir el voltaje en un circuito. El multímetro se pone prácticamente en paralelo ya sea de la resistencia, capacitor o inductor en el que quieres medir, aquí como lo veremos en la pantalla. Ahora, con el selector de las funciones en la posición de voltaje corriente directa o voltaje corriente alterna, al hacer una medición de las tensiones, basándose en la entrada aplicada en las tomas del voltaje, que es el cable rojo, y el convencional, que es el cable negro. Esta función también establece la independencia de entrada del medidor en aproximadamente 3 kilo ohms para reducir la posibilidad de lecturas falsas debido a la tensión de parásitos. Las mediciones en milivoltios. Con el interruptor de función en las posiciones de milivolts. El multímetro mide milivoltios de corriente alterna y de corriente directa. Ahora les indicaré qué es un amperímetro. Un amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición de los amperios que tiene una corriente eléctrica. Este instrumento mide la intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico.
Al conectar el amperímetro al circuito eléctrico es posible descubrir la cantidad de amperios de la corriente eléctrica. La medición consiste en hacer que la corriente eléctrica circule a través del aparato. La resistencia interna del amperímetro es muy pequeña para que no se produzca una cantidad de tensión a la hora de la medición. Existen varios tipos de amperímetros que a grandes rasgos podemos dividir en tres grupos, los que son los analógicos, los digitales y las de pinzas amperimétricas. A continuación les presentaré un amperímetro analógico. Estos son los amperímetros más comunes, los cuales eran analógicos, como ocurre en muchos otros ámbitos. Aunque esta tecnología haya sido desde hace mucho tiempo, sigue siendo utilizada en la actualidad. Los amperímetros analógicos presentan el resultado de la medición con ayuda de una aguja que se posiciona en el punto correspondiente entre el mínimo y el máximo. En este grupo de dispositivos encontramos los amperímetros electromecánicos. Se apoyan de la interacción mecánica que tiene un lugar entre conductores electrificados, entre un campo magnético y una corriente, o bien entre dos corrientes. Su diseño es relativamente sencillo, cuenta con dos órganos, uno móvil y uno fijo, y una aguja para indicar el valor resultante. Este tipo de amperímetros es sin lugar a duda bastante voluminoso, y eso acarrea un mayor desgaste en sus piezas, así como mayor probabilidad de error en la medición. Por otro lado, superan la rapidez a otro modelo y resulta útil para la lectura de posición fija. En este grupo entran los amperímetros magnoeléctricos y los amperímetros electrodinámicos. También uno de los más comunes es el amperímetro digital. Gracias a los avances de la tecnología nació este tipo de amperímetro, más versátiles y práctico de uso que los analógicos. Entre sus ventajas fundamentales se encuentra un menor desgaste ante la ausencia de piezas móviles y una importante reducción de la probabilidad de error. En lugar de un panel con una aguja, cuenta con una pantalla en el cual se puede visualizar los resultados de la lectura. Aquí, como podemos ver, este es un amperímetro digital. Y también hay otro tipo de amperímetros que se podrá ver, que es una pinza amperométrica. Esta pinza también se conoce como tenaza o gancho y es de gran utilidad, ya que permite una medición instantánea de la intensidad sin necesidad de interrumpir o abrir el circuito. Dado que no tiene arrollamientos eléctricos, no existe el riesgo que se prenda fuego. Aquí les mostraré cómo medir la corriente en un circuito. Forzosamente se tiene que abrir el circuito para evitar daños en el equipo. Para evitar lesiones personales o daño al medidor, nunca trate de realizar una medición de corriente en un circuito cuando la tensión del circuito abierto a tierra se supera a 600 volts. Antes de realizar la prueba, verifique el fusible del medidor. Utilice los terminales, la posición del selector y el rango apropiado para la medición. No coloque nunca las ondas en paralelo con un circuito o componente cuando los conductores estén enchufados a las terminales de la corriente A. Desconecte la alimentación eléctrica al circuito, abra el circuito, inserte el medidor en serie con el circuito y vuelva a conectar la alimentación eléctrica. Para mediciones de la corriente mayores que 10 amperes, la función de milivoltios y voltaje multímetro puede utilizarse con una sonda opcional de la corriente de la salida de milivolt sobre amper para medir corrientes que exceden el valor nominal del multímetro. Asegúrese que el medidor tenga la función correcta de corriente alterna o corriente directa. Ahora les mostraré qué es el ohmmetro. Son instrumentos que miden la resistencia de los circuitos y de los componentes eléctricos. La unidad de medida de la resistencia es en el ohmios. Básicamente, la resistencia es el indicador de la dificultad representada en una corriente eléctrica circulando en un circuito. Aquí el multímetro lo tenemos que poner en esta parte donde dice la resistencia, y la resistencia la tenemos que medir en paralelo para que nos dé el resultado. Las resistencias varían un 5 o un 10%, ya sea cual sea su capacidad.
osciloscopio. Es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X representa tiempos y el eje Y representa tensiones. En un osciloscopio existen básicamente tres tipos de controles utilizados como reguladores, los cuales son: el primer control regula el eje X horizontal y aprecia fracciones de tiempo en segundos, milisegundos, microsegundos según la resolución del aparato. El segundo regula el eje Y vertical controlando el voltaje de entrada en volts, milivolts, microvolts, dependiendo de la resolución del aparato. El tercer control es el de ajuste de disparo. Este control permite sincronizar las señales que se repiten de manera periódica. Se usan diversos tipos de disparo, siendo el más común el disparo por flanco de subida o bajada de la señal, por lo cual se define el voltaje de disparo y si el flanco es de subida o de bajada. Estas regulaciones determinan el valor de la escala cuadricular que divide la pantalla, permitiendo saber cuánto representa cada cuadrado de esta para, en consecuencia, conocer el valor de la señal a medir tanto en tensión como frecuencia o periodo. Resistores, capacitores, transistores e inductores, por Reyes Pardo David Alejandro. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de corriente eléctrica. Sabemos que la corriente es el paso de electrones por un circuito o a través de un elemento de un circuito. Todos los elementos de un circuito tienen resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. Hay unos elementos que se colocan dentro de los circuitos y que su única función es precisamente oponerse al paso de la corriente u ofrecer resistencia al paso de la corriente para limitarla y que nunca supere una cantidad de corriente determinada. El valor de una resistencia de este tipo viene determinado por su código de colores. Para saber el valor de una resistencia tenemos que fijarnos que tiene tres bandas de colores seguidas y una cuarta más separada. Leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha, las tres primeras bandas nos dicen su valor. La cuarta banda nos indica la tolerancia, que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan las tres primeras bandas. Capacitor. Un capacitor o condensador se asemeja mucho a una batería, pues al igual que esta, su función principal es almacenar energía eléctrica, pero de forma diferente. Su unidad de medida son los faradios. El capacitor constituye un componente pasivo que, a diferencia de la batería, se carga de forma instantánea en cuanto lo conectamos a una fuente de energía eléctrica, pero no la retiene por mucho tiempo. Su descarga se produce también de forma instantánea cuando se encuentra conectada en un circuito eléctrico o electrónico energizado por corriente. Una vez que se encuentra cargado, si este no se emplea, de inmediato se autodescarga en pocos minutos. Transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, que significa resistor de transferencia. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario. El transistor consta de tres partes dopadas artificialmente, que forman dos uniones bipolares. El transistor consta de tres partes dopadas artificialmente, que forman dos uniones bipolares: el emisor, que emite portadores, el colector, que los recibe, y la tercera, que está intercalada entre las dos primeras, modula el paso de dichos portadores. A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. En el diseño de circuitos, a los transistores se le considera un elemento activo, a diferencia de los resistores, condensadores e inductores, que son elementos pasivos. Transistor de contacto puntual. Llamado también transistor de punta de contacto, fue el primer transistor capaz de obtener ganancia, inventado en 1947. Consta de una base de germanio semiconductor, para entonces mejor conocido que la combinación cobre-óxido de cobre,
sobre las que se apoyan, muy juntas, dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. La corriente de base es capaz de modular la resistencia que se ve en el colector, de ahí el nombre de transfer resistor. Transistor de unión bipolar. El transistor bipolar se fabrica sobre un monocristal de material semiconductor como el germanio, el silicio o el arseniuro de galio, cuyas cualidades son intermedias entre las de un conductor eléctrico y las de un aislante. Sobre el sustrato de cristal se contamina en forma muy controlada tres zonas sucesivas, NPN o PNP, dando lugar a dos uniones PN. Transistor de efecto de campo. Fue el primer transistor de efecto de campo en la práctica. Lo forma una barra de material semiconductor de silicio de tipo N o P. En los terminales de la barra se establece un contacto óhmico. Tenemos así un transistor de efecto de campo tipo N de la forma más básica. Si se difunden dos regiones P en una barra de material N y se conectan externamente entre sí, se producirá una puerta. A uno de estos contactos le llamaremos surtidor y al otro drenador. Aplicando tensión positiva entre el drenador y el surtidor y conectando la puerta del surtidor, estableceremos una corriente a la que llamaremos corriente de drenador con polarización, con un potencial negativo de puerta al que llamamos tensión de estrangulamiento. Cesa la conducción en el canal. Fototransistor. Son sensibles a la radiación electromagnética en frecuencias cercanas a la de la luz visible. Debido a esto, su flujo de corriente puede ser regulado por medio de la luz incandescente. Un fototransistor es en esencia lo mismo que un transistor normal, solo que puede trabajar de dos maneras diferentes, como un transistor normal con la corriente de base y como un fototransistor cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. Los inductores o bobinas son elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía basándose en fenómenos relacionados con campos magnéticos. Una aplicación de los inductores consiste en bloquear las señales de alta frecuencia en circuitos de radio. Dio origen a que con dicho término se haga referencia a los inductores que se emplean en aplicaciones donde su valor no es crítico y que por lo tanto admiten grandes tolerancias. Clasificación. Núcleo de aire. El devanado se realiza sobre un soporte de material no magnético. En los casos donde no se utiliza soporte, la bobina queda conformada solo debido a la rigidez mecánica del conductor. Núcleo de hierro. Como tiene mayor permeabilidad que el aire, aumenta el valor de la inductancia. Sin embargo, solo se emplea en bajas frecuencias porque a las altas frecuencias las pérdidas son elevadas. Núcleo de ferrita. Las ferritas son óxidos de metales magnéticos de alta permeabilidad, que además son dieléctricos. Existe una gran variedad en el mercado en función de la frecuencia del trabajo. Los inductores moldeados pueden presentar un sistema de códigos de colores similar al de los resistores. Analizador de espectro. Un analizador de espectro es un instrumento de medición utilizado con frecuencia por laboratorios para realizar diversos análisis espectrales, los cuales ayudan a descubrir problemas por lo que lo general un osciloscopio no sería capaz de detectar. La principal característica de un analizador de espectro es que este permite analizar señales de cualquier tipo, siempre y cuando sean eléctricas. Un ejemplo de esto puede ser las señales acústicas u ópticas en dominio de la frecuencia. Lo que hace diferente a un analizador de espectro y a un osciloscopio es que el analizador permite obtener información de la señal que prácticamente no debería poder obtenerse en el dominio del tiempo. El análisis espectral está ligado matemáticamente con la llamada transformada de Fourier. El análisis que se realiza puede llevarse a cabo con pequeños intervalos de tiempo. En el eje de las ordenadas suele presentarse en una escala logarítmica el nivel de dBm del contenido espectral de la señal. En el eje de las abscisas se representa la frecuencia, en una escala que es una función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla. Generador de señales. Un generador de funciones o de señales es un aparato electrónico que produce ondas senoidales, cuadradas y triangulares, además de crear señales TTL, que por su significado en inglés son transistor lógico.
Un generador de funciones es un instrumento versátil que genera diferentes formas de onda, cuyas frecuencias son ajustables en un amplio rango. Las salidas más frecuentes son ondas senoidales, triangulares, cuadradas y dientes de sierra. Las frecuencias de estas ondas pueden ser ajustadas desde una fracción de hertz hasta varios cientos de kilohertz. Como podemos ver en la imagen, vamos a catalogar las partes del generador de señales por diferentes números, empezando por el número 1, que es el botón de encendido. Se presiona este botón para encender el generador de funciones, obviamente. Si se presiona este botón de nuevo, el generador se apaga. El número 2 es la luz de encendido. Si la luz está encendida, significa que el generador está encendido. El número 3 es el botón de función. Los botones son de onda senoidal, cuadrada o triangular, como se mencionaban anteriormente. Se determinan por el tipo de señal provisto por el conector en la salida principal. El número 4 son los botones de rango. Es cuando esta variable de control determina la frecuencia de la señal del conector en la salida principal. Número 5 es el control de frecuencia. Esta variable de control determina la frecuencia de la señal del conector en la salida principal, tomando en cuenta también el rango establecido en los botones de rango. Número 6 es el control de amplitud. Esta variable de control, dependiendo de la posición del botón de voltaje de salida, determina el nivel de la señal del conector en la salida principal. Número 7 es el botón de rango de voltaje de salida. Se encarga de controlar el rango de amplitud, que varía de 0 a 2 en circuito abierto o de 0 a 1 con una carga de 50 watts, al menos en este modelo. Número 8 es el botón de inversión. Si se presiona este botón, la señal del conector en la salida principal se invierte. Cuando el control de ciclo de máquina está en uso, el botón de inversión determina qué mitad de la forma de onda a la salida va a ser afectada. El número 9 es el control de ciclo de máquina, que cuando se presiona este botón se activa la opción del ciclado. El número 10 es cuando este control se activa, establece el nivel de corriente directa y su polaridad de la señal del conector en la salida principal. Cuando el control está presionado, la señal se centra a 0 volts en corriente directa. El número 11 es un botón de barrido. Este botón activa los controles de rango de barrido y de ancho del barrido. Número 12, el rango de barrido. Este control ajusta el rango del generador, del barrido interno y el rango de repetición de la compuesta de paso. El número 13 es el ancho del barrido. Este control ajusta la amplitud del barrido. El número 14 es el conector de la salida principal, Output Connector, que se utiliza un conector BNC para obtener señales de onda senoidal, cuadrada o triangular. El número 15 es el conector de la salida, TTL, que se utiliza un corrector BNC para obtener señales de tipo TTL, de los cuales podemos ver las siguientes gráficas a continuación: las cuadradas, las triangulares, las dientes de sierra y la TTL. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Primero, para ver las aplicaciones a grandes rasgos, el generador de señales solo es un dispositivo encontrado por lo regular en laboratorios donde se realizan prácticas de electrónica. Su función principal es la de producir señales periódicas o no periódicas, con el fin de utilizar dichas señales para realizar pruebas, diseños o reparaciones en sistemas electrónicos. Es muy importante que este instrumento no deba confundirse con un osciloscopio. Para eso se utilizan las pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos y servo.